Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Mucho del gran problema es que los padres no hacen tiempo para platicar con sus hijos. Como ustedes saben, ustedes conocen la historia del padre que le preguntó, del niño que le preguntó a su padre le dijo, ¿cuánto ganas la hora? Le dijo. ¿Saben eso, no? Le dijo, creo que 20, 30 dólares la hora por ahí. Le dijo, yo quiero comprarte una hora, le dijo, para que estés conmigo. Hasta así a veces llega la situación de los padres que no le dedican tiempo a los hijos. El niño quiere a veces estar con sus hijos, pero los padres no le dedican tiempo. En realidad el problema de las pandillas es por eso, porque los padres no les están dedicando tiempo a sus hijos, los dejan que vayan por donde quieran. Ese es el problema. Porque las excusas siempre son el trabajo. Pero mire, los papás llegan a la casa y ¿a qué llegan? ¿Llegan a platicar con el hijo o a qué llegan? A mirar la televisión, a la computadora, o a tomar, a mirar el circo y las chivas rayadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se quejan entonces de que los hijos están como están? Nosotros tenemos la culpa, nosotros los padres tenemos la culpa, pero lo importante no es tanto de que usted reconozca que usted tiene la culpa, empiece a actuar y a criar a su hijo de una manera diferente, no los consienta tanto, hermano. Es que no es que está malo que los consienta, sino que hay que saberlos consentir, no los deje que, sí, porque les digo, no les está haciendo bien, hermano, no les está haciendo bien. Mire, si no le van a tener respeto a usted, porque usted no lo sabe, está educando, ¿ustedes creen que le van a tener respeto a otra persona, a otra gente? Si le pierden el respeto a los padres, no le van a tener respeto a nadie. Y si no le tienen respeto a nadie, tarde o temprano alguien los va a poner en su puesto. Y usted entonces va a causar la muerte de su hijo porque no le enseñó respeto, a respetar a los demás. El respeto y la obediencia y la disciplina tienen que empezar por la casa. Yo sé que siempre se le echa la culpa al sistema público, pero hay ejemplos de niños que han ido a estudiar a escuelas públicas y han seguido siendo buenos niños en sus hogares, porque es que la enseñanza principal es en el hogar. No le deje la educación de sus hijos a las escuelas públicas. Tiene que estar platicando con ellos, haga tiempo para platicar con ellos. A veces los niños lo que necesitan es no necesitan tanto un padre que los esté disciplinando, es alguien con quien platicar, alguien con quien ser amigos. Pero los padres, los hijos a veces no le cuentan las cosas a los padres porque no les tienen confianza. Pues tiene que ser un padre cuando tiene que ser un padre y tiene que ser un amigo cuando tiene que ser un amigo. Tiene que tratar de hacer las dos cosas. Es un balance que tiene que encontrar, hermano. Y no es fácil a veces que encontremos ese balance. Y hasta cierto sentido, ¿sabe por qué? Porque nosotros mismos también pasamos por eso. No nos enseñaron quizás correctamente tampoco a nosotros. Tristemente, a nuestros padres les sucedió lo mismo. Se sigue repitiendo la historia. La única manera de cortar ese ciclo es con esto, hermano. Es la única forma. Tiene que haber temor de un ser superior, de un creador. Primero, ante todo, Él me está dando estos consejos, los voy a poner en práctica, porque son sabios. Si no, sin esto, no importa que usted le busque terapias y como le quiera buscar, ¿verdad? Y sesiones de pláticas y todas esas cosas, van a resultar quizás por un tiempo, porque lo único que trabaja es esto, la obediencia a los mandamientos. Y solamente me quedaba un punto que quería tocar con ustedes, y es cuando está hablando el mandamiento de que cuando una persona era colgada en el madero, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso que es la parashá? Eso es mucho, no lo vamos a alcanzar a cubrir en el tiempo que falta, pero no creo que lo vamos a hacer después tampoco. Quizás lo voy a comentar con ustedes allá, así, en la comida, ya no lo vamos a... Pero esto quiero que analicemos un poquito más. ¿Por qué saben que quiero que analicemos esto, no? Por la cuestión de que se nos ha dicho siempre que Yeshua fue clavado en una cruz. Y yo quiero mostrar con las escrituras de que eso no va. No está de acuerdo con la Torah aquí. Yeshua no pudo haber sido clavado en una cruz. Si usted todavía cree así, por alguna razón, hermano, I'm sorry to pop your bubble, como dicen en inglés, ¿verdad? Pero yo les voy a mostrar que para que Él cumpliera al pie de la letra todo lo que había sido dicho de Él y cómo Él tenía que morir, no podía ser al estilo romano. Tenía que ser como la ley lo estipula. Y la ley no estipula al estilo romano. Los romanos tenían su estilo de matar a las personas, pero que está hablando la Torah aquí y como Yeshua se tenía que conformar era a los mandamientos que están puestos en la Torah, no a las leyes de los romanos. Bueno, ¿sabe qué? Lo podemos dejar para preguntas. Miramos lo eso del hombre del madero y después lo demás lo dejo para preguntas. Es que, como les digo, son 73 los mandamientos que hay en la parashá de esta semana. Pero vamos a tocar algunos de esos cositas que están hablando. ¿Qué es lo que significan? Bueno, vamos a... Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Es el statement de la esposa a su esposo.
Y se cree que pues Hashem le dice lo mismo a su pueblo Israel. Acuérdense que la parashá de esta semana está hablando de Jerusalén, que al final de cuentas dice va a ser restaurada, aunque está como está, ¿verdad? Y la compara como con la mujer, los sabios la comparan como la mujer cautiva, que está como en espera, ¿verdad? Que está en el estado de que está lamentándose, en lamentación, en mourning. Pero al final de la lamentación, al final del mourning, es restablecida a su lugar que fue dado de esposa, ¿verdad? Para gozar de los privilegios de la esposa. Ok, algún par de cositas ahí que queríamos analizar en la parashá de esta semana. Hay demasiados mandamientos. Mire, solo en el capítulo 22 hay una lista de mandamientos ahí. No sembrar con semillas diversas, no arar con buey y asno juntamente, no vestirás ropas de lana y de lino juntamente, te harás flecos en las 4 puntas de tus mantos con que te cubras, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Hashem tu Elohim, cualquiera que esto hace. Se están repitiendo algunos de los mandamientos que ya estudiamos en algún otro de los libros. Recuérdense que el libro de Devarim es un recordatorio, es una repetición de todos los demás mandamientos que ya se dieron desde Éxodo, Levíticos y Números. En sí, donde están todos los mandamientos, ¿verdad? Los 613 es ahí, que es Éxodo, Levíticos y Números. Ahí están todos casi compilados. Quizás hay unos muy poquitos, 1, 2, 3, 4, quizás 5 en el libro de Génesis. Porque ya de Deuteronomio ya solamente es una repetición, un recordatorio, le está diciendo las cosas que ya les enseñó. Pero el beneficio que tenemos que mirar nosotros es que hay algunos mandamientos a los cuales aquí en el libro de Devarim se le agregan otros detalles que allá no se nos dieron a veces y traen un poquito de más luz y entendimiento. La parte que íbamos siguiendo en la parashá de esta semana era en el madero, ¿no? En la cristiandad, y cuando hablo de la cristiandad hablo empezando desde la iglesia católica. No estoy hablando solamente de las iglesias cristianas, no estoy hablando solamente de los pentecostales, bautistas, metodistas. Estoy hablando hasta los testigos de Jehová son cristianos, los mormones, todos ellos están ahí incluidos, ¿verdad? Aunque unos más que otros de ellos ponen mucho énfasis en esto de la cruz y la reverencian de tal manera que pues hasta la traen colgada aquí en el pecho. Pero la cruz no llegó a su existencia con la muerte de Yeshua. La cruz ya existía de mucho antes, desde los tiempos de Egipto. Es un simbolismo pagano de Egipto que simboliza muchas otras cosas. Por ejemplo, escuchando los comentarios de unos rabinos, dicen ellos que la estrella de David es un símbolo que está comparando a una unión del cielo con la tierra, los está uniendo, aunque también tiene otros derivados, ¿no? Otras interpretaciones, como por ejemplo que es el femenino y el masculino. Pero ellos dicen, los rabinos dicen, que la cruz es todo lo opuesto, que en vez de unir al cielo y la tierra, lo que hace es una separación. Pero volviendo a lo que la parashá está diciendo, que si alguno comete un crimen digno de muerte, y lo hicieras morir, fíjense bien, ponga atención a lo que está diciendo el mandamiento, y lo hicieras morir, y lo colgares en un madero. ¿Qué es lo que no está diciendo el mandamiento? ¿Qué es lo que no está diciendo el mandamiento? No está diciendo que lo mates en el madero. ¿Qué está diciendo? Si lo hicieres morir, o sea, si lo matas, ¿verdad? Lo castigas por un crimen digno de muerte. Y básicamente, lo voy a parafrasear, lo que dice: y si después de que lo mates, lo cuelgas en un madero. O sea que el mandamiento no obligaba a que cuando se mataba una persona se colgara en un madero. O sea, si lo cuelgas en un madero, entonces no lo vas a dejar el cuerpo que pase ahí toda la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito es por Elohim el que es colgado, y no contaminarás tu tierra, que Hashem tu Elohim te da por heredad. Vamos a empezar por partes. La palabra que usted tiene ahí traducida como madero
Es la número 6086. Número 6086 del diccionario Strong. Y significa un árbol en su firmeza. Ese es el significado de esa palabra, un árbol en su firmeza. ¿Cuándo? Contésteme usted y usted mismo se va a dar la respuesta. ¿Cuándo un árbol está en su firmeza? Piense, ¿cuándo es que un árbol? Esta palabra it no es ni madero, porque la madera es lo que después de que se corta el árbol. Y no es cruz, no es ninguna de esas dos palabras. La palabra it es un árbol en su firmeza. ¿Cuándo está un árbol en su firmeza? Cuando está plantado ahí, como el árbol de aguacate ese que está allá afuera, como el de higo que está ahí, están en su firmeza. Cuando están en la tierra y cuando están verdes todavía, están con raíces y están vivos, están verdes. Ese es un árbol en su firmeza. Y eso es lo que está diciendo la Torá. Para que se cumpla la Torá, y para que se cumplan las cosas que fueron habladas acerca de Yeshua, ellos tenían que, como pueblo judío, conocedores de estas leyes, no lo podían hacer de una manera diferente. ¿Por qué estaban preocupados? ¿Por qué estaban preocupados los sacerdotes de que a Yeshua lo bajaran del madero? Porque el día que venía era un día muy importante, era un día muy solemne para ellos, era la Pascua la que venía. Si Yeshua estaba siendo colgado en una cruz o en un madero, como dicen otros de nuestros hermanos, entonces, ¿por qué los fariseos, los sacerdotes conocedores bien de la ley, se van a preocupar porque lo bajen del madero? Sí, entonces si eso no concuerda con lo que la ley decía, que cómo era que se tenía que hacer con un criminal que fuera colgado en un itz, no en una cruz, que es lo que la Torá está diciendo. Entonces, si no se estaban haciendo cosas de acuerdo a la ley, porque ellos están preocupados por bajarlo de una cruz, porque están preocupados por bajarlos de un madero, porque no era madero y no era una cruz. Tenía que hacer de acuerdo a lo que la Torá dice. Ellos están siguiendo lo que la Torá dice. ¿Estaba siendo colgado en qué? Ahora, pero van a haber objeciones como, ¿cómo es que una persona puede hablar colgada? O la Torá dice que hasta que ya estaba muerto se colgaba. ¿Y saben para qué se colgaba? Para que infundiera temor en las personas de que el crimen supuestamente que se había cometido no se volviera a hacer, no se volviera a repetir. Era para poner temor en la gente. La persona, en la forma como el judaísmo hacía esto, no se hace como nosotros lo leemos. Es que mírense, la persona, para que siguiera los detalles como está diciendo aquí la ley, tenía que ser matada no en el árbol. El árbol era solo para colgarlo, tenía que haber sido matada antes. Ahora, no estamos diciendo, y Yeshua obviamente sí fue matado y fue torturado, sí, pero no en la forma como lo está diciendo ahí. Ya saben, ya escudriñamos eso en los Salmos y en lo que dijo Pedro de que eso no concuerda eso. ¿Se acuerdan? Él no dijo eso, él no pudo haber dicho eso, no concuerda con lo que dicen los Salmos y las profecías mesiánicas. Yo creo que tú no habías escuchado eso, ¿verdad? No es eso. Mira, ¿ustedes ya habían escuchado esa explicación, hermano? No. Ok, vamos otra vez. Y los que ya se la saben, ya la van a poder explicar. Para la próxima vez ya la van a poder explicar ustedes. Mire, en el libro de Lucas, el capítulo 23 de Lucas, capítulo 34, tenemos la expresión bien famosa que conocemos cuando Yeshua supuestamente está siendo colgado en una cruz. Les dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Eso es lo que supuestamente Yeshua dijo. Ahora vamos a examinar lo que dice el Salmo 69. El Salmo 69 es un salmo mesiánico. Préstemele por favor aquí unas escrituras a ella, porque quiero que me... Salmo 69, que quiero que lo vayan leyendo. Y la luz esta, yo no sé si miran ustedes ahí, pero como que ya... A quien quiera que usted le pregunte, a cualquier teólogo de cualquier denominación, y aún dentro del judaísmo, si ustedes le preguntan si este salmo es profecía mesiánica, le van a decir que sí. Todos estamos de acuerdo en eso. Es profecía mesiánica. O sea, para lo que iba a acontecer cuando viniera el Mesías. Versículo 8, empieza 69:8, dice, extraño ha sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre,
porque me consumió el celo de tu casa. ¿Se acuerdan que de esto se acordaron los apóstoles cuando él empezó a darle vuelta a las mesas en el templo? Porque estaban los cambistas ahí. Y ellos se acordaron de lo que dicen las escrituras. Dice, me consumió el celo de tu casa. En Juan capítulo 2, versículo 17 está diciendo eso. Y dice, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. ¿Se acuerdan de algunas de las cosas que decían de él? Mira, salvó a muchos y él mismo no puede salvarse, ¿verdad? Si es hijo de Elohim, ¿por qué no se baja de ahí, de la cruz, y se salva? Del madero, ¿no? Pero yo a ti oraba, oh Hashem, al tiempo de tu buena voluntad, oh Elohim, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Y sigue diciendo más cosas, me voy a brincar al 21 por tiempo. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Obviamente ya sabemos a quién se aplica esto, ¿verdad? Versículo 21. Me pusieron además por hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Se acuerdan de cuando él dijo tengo sed? Y le dieron una esponja. ¿Ah? Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Yo no dije que eso estaba sucediendo cuando estaba siendo colgado en el árbol. Él fue torturado y matado abajo y luego, de acuerdo a la ley, ya muerto, tenía que haber sido colgado. ¿Okay? Esto aquí, esta profecía mesiánica, no están diciendo de que está sucediendo arriba del árbol. No dice aquí que está sucediendo arriba del árbol. Está diciendo lo que simplemente va a sufrir o cuando él iba a ser torturado. Sea su convite delante de ellos por lazo. Léela, si usted, cuando la lea usted bien despacio, usted no va a encontrar ahí que dice que esto lo está haciendo él mientras él está siendo colgado en el árbol. ¿Okay? No lo va a encontrar. Eso se lo ponemos nosotros porque ya tenemos la idea preconcebida. Dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Fíjense esto, derrama sobre ellos tu ira. ¿Qué está pidiendo Yeshua para los que lo están vituperando a él? Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. No les está pidiendo bendiciones ni perdón, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor del que tú llagaste, como dice Isaías 53. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Lo persiguió qué? Porque es a causa de la intercesión, el sacrificio de él, que nosotros podemos ser perdonados, ¿no? Tenía que suceder eso. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Qué está pidiendo aquí esta profecía mesiánica para los que están? ¿Qué les está pidiendo? ¿Qué está pidiendo el Padre? Está pidiendo justicia. ¿Y la justicia qué requería? Que se les diera según su merecido, como ellos estaban haciendo. ¿Okay? Ahora miren lo que dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo del 21. Primera de Pedro capítulo 2 del versículo 21 en adelante dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Mashiach padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, alineándose con el Salmo 69, ¿verdad? Que es lo que están haciendo con él. Dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuándo encomendó él su causa al que juzga justamente? ¿No es allá en el Salmo 69? Lo que él ya había hablado. Entonces, ¿cómo es que él le va a estar diciendo, pidiendo perdón por ellos? Porque no sabían lo que hacían. ¿Ustedes creen que ellos no sabían lo que hacían? ¿No dijeron ellos en sus reuniones, dijeron, mira, nos conviene más que un solo hombre muera por toda la nación, a que perezca toda la nación y que vengan a destruir nuestro templo? Sabemos que tú eres profeta, dijeron cuando mandaron a Nicodemo, que has venido, que vienes de parte de Hashem, porque no podrías hacer los milagros que tú haces si el Padre no está con él. Ahora, analicemos lo que está diciendo el Salmo 69. Está pidiendo justicia. Dice, ponles maldad sobre tu maldad, ráelos de tu libro. No está pidiendo perdón para ellos. Y Pedro aquí está diciendo de que él encomendó su causa al que juzga justamente. O sea, yo no los voy pero hay quien te va a juzgar. Y como Yeshua les dijo en vida, la Torá de Moisés es la que los juzga.
yo no los voy a juzgar, pero ya tienen quien los juzgue. Moisés es el que los juzga a ustedes. ¿Y qué está diciendo con esa? La Torá tiene mandamientos de justicia que da a cada quien lo que le toca, de acuerdo a la justicia del Padre. Entonces, no concuerda de que él haya dicho perdónalos porque no saben lo que hacen, con lo que está diciendo el Salmo 69 y con lo que está diciendo Pedro. No concuerda. No puede estar pidiendo perdón y justicia al mismo tiempo. Él no dijo esas palabras. Es que lo que pasa es que solamente le cambiaron. Mire, las traducciones que tenemos nosotros del español usualmente vienen del inglés. En el inglés hay una comparación del interlinear griego. Un interlinear es esto, que va a la escritura del griego aquí y aquí abajo va la del inglés, a la par van los dos. Hay una, por decirle así, una Biblia que se llama el interlinear griego y va versículo por verso ahí alineados, uno el griego y el inglés, griego, inglés, así como parecido como la que tengo yo, que lo tengo a un lado español y el otro lado inglés, pero este es así, a la par, así, se llama un interlinear. Entonces cuando él dijo forgive them not, for they know what they do, en el interlinear griego decía no los perdones porque ellos saben lo que hacen. Eso es lo que estaba diciendo el interlinear griego. Forgive them not. Lo que hicieron es que cambiaron. Pasaron esta palabra para acá y pasaron la otra para allá. ¿Se me entiende? Y cambiándole el orden hace parecer como que él está diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. No fuese forgive them not. Dice en el griego, no los perdones porque saben lo que hacen. Y sí sabían lo que estaban haciendo. No podemos en ningún momento pensar de que los que lo entregaron estaban haciéndolo por ignorancia. Oh, no sabemos. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Entonces, ¿por qué fue hecho esto? Porque siempre se ha querido introducir en las doctrinas del Nuevo Testamento solamente amor y perdón. ¿Dónde queda la justicia del Padre? ¿Se olvidó él de su justicia? ¿La va a pasar por alto? ¿La va a ignorar? ¿No es por la misma justicia de él que Yeshua está siendo colgado en el madero porque se necesita que alguien pague la deuda? No sé si me están prestando atención o estamos ocupados escribiendo. Se necesita, es por la misma justicia que el Padre está haciendo, es que Yeshua está siendo colgado en el madero. Por la misma justicia de él. La justicia requería de que hubiera alguien que pagara la deuda, que se derramara sangre. Lo dice el libro de Hebreos también. Donde hay transgresión, tiene que haber derramamiento de sangre. La transgresión requería que se pagara la deuda. Entonces, ahora, volviendo a lo de Yeshua, lo del madero, ¿verdad? Porque él fue torturado y matado, pero no colgado en el madero. Él fue colgado después. Sí, en la tortura, cuando estaba haciendo abajo en el piso, martillándolo, torturándolo, ahí. Y después, la Torá dice que tenía que ser después, y si lo matara dice, y lo colgares en un madero, ya después de muerto. Porque mire el orden que lleva la Torá, ponga atención a eso. Es que hay que leer con entendimiento a veces solo leemos así por leer, a la carrera, y no prestamos atención. Como les digo, la Torá no está exigiendo, no es mandatorio de que lo colgaran en un madero. Dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieras morir, vamos por partes, hasta le ponen coma, y lo colgares en un madero. Primero lo hacen morir, en Deuteronomio, el 21 o 22. Si tú lo haces de esta manera, entonces el mandamiento ahora sí es obligatorio, que lo tienes que bajar antes de que se ponga el sol, tienes que bajarlo del madero. Si tú lo haces así, lo matas. Ahora, si después de eso lo quieres colgar en un madero para enseñarle a la gente que tenga temor de que no se cometan esos crímenes que él hizo, entonces ahora sí es obligación que lo tienes que bajar de ahí antes que se ponga el sol. Lo matas, pues no lo tienes que colgar, pero si lo quieres colgar, lo tienes que bajar antes que se ponga el sol. Eso es lo que está diciendo la Torá, para que no se contamine. ¿Por qué? Porque deducen dos cosas ellos ahí de por qué era que no permitía el Padre que se quedara la persona muerta colgada en un madero. Primeramente dicen que una persona que era digna de muerte y luego colgada en un madero era porque había blasfemado el nombre
Esta era una de las pocas veces que la persona, acuérdense qué es lo que pasó con aquel que maldijo el nombre y Moshe no sabía qué hacer y trajo el caso al padre. ¿Y qué dijo Hashem? Apedréenlo, sáquenlo del campamento y lo apedreen. No sabían qué hacer. ¿Y usted cree que esos reyes paganos no les llamaban el nombre, no se burlaban? Le digo, era una parte de por qué se tenía que hacer esto, cuando una persona blasfemaba el nombre. Otra cosa que ellos decían, ¿por qué no se puede quedar una persona que había sido matada y luego colgada en un madero? ¿Por qué no se podía quedar ahí? Era porque el cuerpo de una persona es imagen, somos imagen de un Elohim, no podía estar de una forma, era para darle una digna sepultura, porque ese cuerpo, ya sea que haya sido pecador, ya que haya sido muerto y todo eso, no deja de ser la imagen de los Elohines. ¿Sí me entienden? Dice, porque ellos llevan nuestra imagen, dice, por dignidad a ese cuerpo y a esa imagen se le va a dar una digna sepultura. Hay que bajarlo antes, no se va a quedar colgado ahí. Dos cosas, fueron porque blasfemó el nombre, era una, y también no se podía quedar porque era la imagen de Elohim. Dependiendo a qué hora lo habían matado, todo el día. Acuérdémonos que Yeshua nos enseña, el relato bíblico nos enseña que Yeshua fue colgado, o fue después de que fue torturado y muerto, alrededor de la hora del sacrificio, matutino, en la mañana. Y fue bajado ya después después del vespertino, a las 3. Aunque yo sé, miren hermanos, que hay otras interpretaciones, ustedes van a leer de que pues que las cosas que él estaba pasando y a qué hora se entregó el Espíritu, pues como a la hora sexta, que son las 12 del mediodía, ¿verdad? Y todas esas cosas. Pero mi punto es que para que en Yeshua se cumplieran todas las cosas que lo calificaban como el Mesías, tenían que ser de acuerdo a la Torá, no al estilo pagano romano. Pero ahí nos encontramos con muchos problemas, ¿verdad? Por lo que siempre hemos creído, del que a qué horas habló, que como dijo, nos encontramos con eso. Mire, tenemos mucho que aprender de ellos, y especialmente las interpretaciones que dio Yeshua acerca de la ley, se alinean con lo que está diciendo. Pero en cuanto a muchas de las historias que están allí, todos esos, de las cuales se han formado teologías, yo digo que las examinemos una vez más, y que se tiene que alinear con la Torah. Si no se alinea con la Torah, yo les digo, síganlo estudiando, eso es lo que les puedo decir, síganlo estudiando, porque tiene que concordar. Acordémonos que la regla para medir y para pesar todo, tiene que ser la Torah, no puede ser otra regla. No puede ser la teología, no puede ser lo que la mano que le metió la iglesia madre, ¿verdad? Ella, para hacer parecer su doctrina. No la podemos usar. Lo siento, pero no. Todas esas que ustedes traen ahí son watered down, como se dice en inglés. Hay que decir watered down, ¿verdad? Es que, por eso es que les he estado yo aconsejando. Usen el diccionario hebreo, usen el Strong para que vayan ustedes y estudien palabra por palabra, porque hay, tal vez no palabra por palabra, pero hay palabras claves. Por ejemplo, como esta, de árbol. Cuando usted va y busca en el hebreo, en el Strong, la palabra árbol, no es una estaca, ni una cruz, ni un pedazo de madero, es un árbol en su firmeza, dice. Entonces eso ya me tiene que prender el foco a mí y decir, ok, dice aquí que era un árbol en su firmeza. Y fíjense que Pedro lo está diciendo bien claramente, ¿verdad? Cuando fue colgado en el madero, dice. No está diciendo el cruz. Y hay varias partes que se menciona la palabra madero, ya no se menciona cruz. Pero esa palabra es la que ha sido traducida del hebreo itz, que quiere decir un árbol en su firmeza. Yo tengo que ir hasta atrás para llegar al original, a ver qué es lo que dice el original. Porque las traducciones son traducción de una traducción, de otra traducción, de otra traducción. Lo que siempre se ha considerado como un hijo bastardo es un hijo nacido de una relación ilegítima, indebida, como un incesto, como dos personas que no están casadas, o como por ejemplo cuando la Torá decía en esta misma parashá, que decía de que si le dabas carta de divorcio y si ella se iba y había estado con otro hombre, no la podía él volver a tomar. Si el otro hombre también la despreciaba, él ya no la podía tomar como esposa nuevamente, porque los dos adulteraban. Él ya la había despedido, le había dado carta de divorcio, no la podía volver a tomar. La única manera que la podía volver a tomar era que muriera. Era un hijo nacido de relaciones ilegítimas.
que no eran reconocidas legales. El hijo nacido de una violación, porque es una relación ilegítima. Porque estoy diciendo que un bastardo era una persona nacida de una relación ilegítima, ilegal. No podía entrar a la congregación. Pero solamente si había sido en la ciudad y ella no había gritado, entonces a los dos los tenían que apedrear. Pero si gritó tenía que ser en el campo, entonces ella era librada, solamente el hombre era matado, porque allá pues ¿quién la iba a escuchar? Que se iba a escuchar en la ciudad, era entendido que si ella gritaba, alguien la iba a escuchar en la ciudad. Es que nosotros estamos pensando en nuestras ciudades aquí, pero acordémonos, las ciudades de aquellos tiempos es un escenario totalmente diferente. Pero la cosa que está diciendo, si ella no gritaba, y si de verdad estaba siendo forzada, ella tenía que gritar. Ella tenía que gritar si estaba en la ciudad. Desde el primer momento que si ella se daba cuenta que iba a ser forzada, tenía que empezar a gritar. No tenía que esperarse hasta que le pusieran la mano en la boca. O sea, se la podía haber puesto la mano en la boca, como estás diciendo, pero antes que le pasara eso, ya ella tenía que haber gritado varias veces, ya. Porque si no grita, pues entonces, ¿qué quiere decir? Si no gritó, estaba de acuerdo, ¿verdad? Estaba de acuerdo. Entonces los dos son culpables. Ok. Algo más acerca de esta parte aquí es que decía que no tenían que estar hasta la 10ª generación. ¿Se recuerdan de eso, no? Mira, las generaciones han sido dadas en diferentes años, pero una de las más acertadas es que era cada 40 años era una generación diferente, ya. Está la otra que cada 100 años era una generación. Hay diferentes aplicaciones. Pero la generación era simplemente la siguiente persona que nacía. Esa era otra generación. Se sigue aplicando, pero la cosa es que, ¿cómo sabe usted eso? De una persona. Y si lo sabe, a la congregación que se está refiriendo es a Israel. Y está refiriéndose a un Israel que está regido por un cuerpo de ancianos, por el Sanedrín, que hay un templo, que hay todo eso tiene que estar en vigencia para que se aplique. De lo contrario, no se aplica. Hay cosas que no están en su lugar para que esto se pueda aplicar. Por ejemplo, no hay templo, no hay un Sanedrín, ¿verdad? No estamos en Jerusalén, esto se aplicaba para la tierra. Entonces, si no están esas cosas puestas, entonces, ¿cómo vamos a forzar la obediencia al mandamiento estrictamente si faltan esas cosas? Estamos bajo un tiempo en el cual el Padre está mostrando más su misericordia que su justicia. Y no es porque Él no quiera aplicar su justicia, es que hay cosas que todavía tienen que caer en su lugar para que Él pueda aplicar esa justicia. Porque Él aplica justicia justamente, valga la redundancia de la palabra, no fuera de tiempo. No tiene nada que ver con eso, hermano. No tiene nada que ver con eso. Son una persona nacida de relaciones ilegítimas, indebidas, no de acuerdo a la Torá. O mayugados, o removidos, o castrados, tampoco no podía entrar, porque era una persona con defecto. O imputado, decía, su miembro viril, porque eran los que se los hacían los reyes a la fuerza, o ellos por su gusto se podían hacer eunucos. Porque para muchos era un privilegio servir en el palacio del rey, ¿verdad? Y con su voluntad aceptaban ser castrados, ¿no? Pero ya esas eran otras situaciones. Ahora, una cosa que tenemos que tomar en cuenta, y estaba compartiendo esto en la mañana con Karen, que aunque la palabra aquí dice para siempre, recordemos que no deja de decir hasta la 10ª generación. Si esto no tiene límite de tiempo, entonces mi pregunta es, ¿por qué se menciona y se dice hasta la 10ª generación? Quiere decir que ya en la 11ª, o sea, en la 11ª generación ya puede entrar. Eso es lo que me está diciendo a mí el texto. Después de la 10, entonces ya puede entrar. ¿Por qué entonces para siempre? Porque dentro de esas 10 generaciones no podía para siempre jamás entrar una persona. No, está hablando de la congregación, está hablando de todo lo que forma la nación, el pueblo de Israel. No puede formar parte del pueblo de Israel. Acuérdense, ¿qué es la congregación? La congregación no es una iglesia, no es una sinagoga, no es... ¿Qué es la congregación? En las escrituras, en la Torá, aquí. ¿A qué se refería la congregación? A todas las tribus, a toda la nación completa cuando se reunía delante del Padre. Esa era la congregación, una nación completa. Y ahora, ¿cómo está la congregación de Hashem? Está dividida, está regada a través, más se conoce una parte de la congregación, que es la tribu de Judá. Las demás partes de esa congregación todavía no tienen ni identidad, pero ahí están, existen, simplemente que están regadas, están dispersas, como estuvimos leyendo temprano, que el Padre también a Israel lo tuvo que esparcir por las naciones. ¿No murió el niño? ¿El niño murió? Primero sí. Sí.
Pero ya después se la hizo su esposa. Su esposo, el que era su esposo, estaba muerto. ¿Y quién fue el que nació de ahí? ¿No fue Salomón? Y no fue a Salomón el que el padre aprobó para que fuera el que tomara el trono. Entonces quiere decir que el padre aprobó o rechazó eso. Si lo hubiera rechazado, lo hubiera permitido, se le hubiera parecido a Salomón en sueños, a un hijo de una relación indebida. Quiere decir que lo aprobó al final. Porque él se casó con ella, el esposo que ya estaba muerto, él pagó, él tuvo las consecuencias de sus malas acciones. 4 de sus hijos murieron. De acuerdo a la Torá, tenía que pagar 4 tantos la ovejita. Edomitas y los moabitas del egipcio, que no van a poder entrar hasta la 3.ª generación. O sea, esos tuvieron más misericordia. A la 3.ª, después de la 3.ª ya pueden entrar. Ok, otra cosa que se me estaba y que ahorita me acordé, es que esta prohibición de que un moabita y un amonita no podía entrar a la congregación de Hashem era solamente para los hombres, no para las mujeres. Por eso es que Ruth podía ser, por eso ella entró. ¿Sabe por qué? Ni yo tampoco. No se crean, ahorita les digo. No, porque la mujer cuando se casa pierde su identidad y adopta la de su marido. ¿Ok? Solamente era prohibición para los hombres, no para las mujeres. La mujer cuando era casada dentro de un israelita, ella se volvía israelita. Ella tenía que adoptar las costumbres y todo de lo del pueblo de Israel. ¿No es acaso algo parecido como lo que nosotros hacemos en nuestra cultura? Cuando usted se case, usted va a perder Pérez y usted ya no va a ser Pérez. Ok, ¿cuál es la costumbre en nuestros países? ¿Cómo se apellida tu esposa? Bueno, Broom. Y tú eres Pérez de Broom, entonces, ¿verdad? Así sería. Aquí simplemente Pérez desaparece. Te llamabas Gabriela Broom. Así de punto. Se acabó el Pérez. ¿Sí o no? ¿Pierde o no la identidad de la mujer? Pierde la identidad de su casa y se convierte ahora parte de lo que es su esposo. Y por eso es que el mandamiento solamente era para los hombres y no para las mujeres. Sí, porque los sabios entonces dicen, entonces ¿cómo está que Ruth, si no era permitido, cómo es que ella fue la abuela, pues, ¿verdad? De David. Tenemos que entonces quiere decir que la prohibición era solamente para los hombres, no para las mujeres. Sí, se hizo israelita. Ellos decían, cuando una persona se convierte totalmente al judaísmo, después de todo el proceso y todo, deja de ser lo que era antes y se le reconoce completamente como un israelita. Ni se le recuerda tan siquiera que había sido gentil antes. Los edomitas eran de la descendencia de Esaú, sí. Miren, yo tengo un libro que me gustaría que ustedes leyeran, pero no han terminado de leer el de Enoc. Y ese se llama El libro de los jubileos, pero está en inglés. Así que los que lo puedan leer en inglés lo van a leer. Lo estoy tratando de sacar del internet en español. A ver si lo encuentro por en español. Me está dando detalles y cosas en español, pero no me está dando el download en español. Me lo da solo en inglés. Así que voy a ver si existe en español y lo encuentro. Les voy a hacer una copia, pero deberían de leer el libro de los jubileos, porque es como un segundo Génesis. Ahí le está dando unos detalles que el Génesis no le da, como por ejemplo que Jacob es el que en realidad mata a Esaú. Él entesa su arco y él es el que mata a Esaú. El Génesis no nos dice eso. Pero Esaú con su descendencia, incitado por sus hijos, vinieron a buscar pleito y guerra con Jacob y entraron en guerra. Y obviamente Jacob siempre venció en sus guerras. Y los hijos, cuando estaban para matar a Esaú, los hijos le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no lo podemos matar. Lo tienes que matar tú, porque el pleito inició contigo, y es tú, y es tu hermano, y nosotros lo pudiéramos hacer, pero a ti te toca hacerlo. Y Jacob tuvo que agarrar su arco y flecha, y eso está ahí en el libro de los jubileos. Y hay otros detalles que hay ahí en el libro de los jubileos, que sería bueno que ustedes los conocieran, para que aumenten, hermanos, para que no nos quedemos. Los comentarios que hace el Midrash, recuérdese que lo único que usted tiene que tener cuidado es cómo ellos interpretan al Mesías y la venida de él, porque no creen en el que ya vino. Eso es lo único. De ahí para allá muchas de las cosas que aunque parece como que son las leyendas de ellos, pero son cosas que en realidad también pasaron, están en el Talmud, que fueron pasando de generación en generación, hasta que llegó el momento de que alguien las escribió. Así que los comentarios del Midrash tienen muchas cosas ahí. Por ejemplo,
En el Midrash habla un poco acerca de que Absalón tuvo que morir, porque en realidad ustedes saben que Absalón, su madre de ella, no era israelita, era gentil. Y Hashem le dijo a Natán el profeta, le dijo, mira, le dijo, como David hizo su pecado con una mujer israelita, yo le voy a causar que un hijo de él se muera, pero va a ser de una mujer que es gentil. Y Absalón murió. Y la madre de Absalón no era israelita, era gentil. Era Maaca, creo que se llamaba, no sé cómo, pero no era israelita ella, ¿ok? No era israelita. Sí, está diciendo el Midrash eso, que en realidad no murieron y que siempre lo salvaban. Sí, yo sé. Sí, no todo, pero sí hay cosas que... Mire, es que todo, como le digo, todo es de pesarlo y de estudiarlo, compararlo. No, usted no puede... Sí, hay cosas que tienen sentido. Miren, yo les voy a decir una cosa, no rechacen todo completamente, ni lo acepten tampoco completamente, ¿ok? Bueno, los dejo ahí con eso y preparémonos para la parashá que viene, porque saben que la pregunta en el parashá pasado del monte Ebal y el monte Gerizim, yo sé que ni la han pensado, menos la han estudiado, ¿verdad? Así que en la parashá que vienen, estudienla bien, porque ahí viene otra vez el monte Ebal y el monte Gerizim, y vamos a descifrar, vamos a mirar, vamos a comparar con la Torá, por qué es que tenía que estar la bendición en un monte y la bendición en lo otro, y por qué se tenía que hacer esto aquí y esto allá. Eso es lo que quiero que...